¿Cómo se mide la discriminación? La discriminación en el mercado laboral es un tema muy importante y podemos hablar de diferentes tipos de discriminación. En general, lo que la literatura económica se ha enfocado es tratar de encontrar discriminación en el salario que se les paga y en acceso a empleo. Y ahora, en teoría económica y como sociedad, quisiéramos que individuos similares sean pagados de la misma forma, ¿sí? Entonces, todo el problema de cómo medir discriminación laboral es cómo definimos individuos similares, ¿sí? Entonces, es muy difícil en términos estadísticos controlar por ese aspecto de individuos similares y ver si tienen salarios diferentes. Entonces, una parte de la literatura importante en economía ha tratado de medir, por ejemplo, en términos de brecha salarial entre mujeres y hombres, ha tratado de ver cuál es la diferencia salarial entre mujeres y hombres con los datos observados. Ahora, esa diferencia salarial no la podemos asignar totalmente a discriminación. O sea, puede ser discriminación como puede ser otras cosas que no observamos en los datos. El problema es que cuando queremos controlar por individuos similares, no todo lo tenemos cuando trabajamos en economía aplicada, en las variables que observamos. O sea, algunas variables son no observadas y esas variables pueden ser las que estén cambiando la diferencia salarial. Entonces, en México, una parte importante de la literatura ha tratado de medir por diferencia salarial entre hombres y mujeres. Entonces yo tengo ahí un par de trabajos al respecto y lo que hemos encontrado es de que la brecha salarial entre hombres y mujeres ha disminuido desde 1990 hasta la actualidad. Pero esa disminución principalmente se debe a la parte alta de la distribución de salarios, es decir, a los que reciben mayor salario. Es decir, y esto probablemente está asociado con el incremento en la oferta educativa sobre todo de mujeres que estudian más una universidad. Esas mujeres están poniendo probablemente más presión en el mercado laboral y las brechas se están disminuyendo en la parte alta. Entonces, pero en general, una pintura general en México es de que la brecha salarial ha ido disminuyendo poco a poco y esta disminución se debe principalmente a la parte alta de la distribución, probablemente debido a mujeres que van entrando en el mercado laboral con un título universitario. Ahora, en la literatura también cómo se mide este aspecto. Hay dos aspectos que nos interesan saber, sobre todo para las mujeres, ¿no? En género. En la parte baja de la distribución se le conoce como piso pegajoso, es decir, las mujeres ganan menos que los hombres y es muy difícil salir de esa situación. Entonces, por eso se le conoce en la literatura como piso pegajoso. Y en la parte alta de la distribución se le conoce como techo de cristal, es decir, las mujeres ven esos salarios pero no pueden acceder a ellos, ¿no? Es un cristal que tienen ahí. Entonces, nosotros sí observamos este aspecto en los datos de México. Utilizando el censo, utilizando otras encuestas, salen aspectos similares de que la brecha salarial es mucho mayor para las mujeres con bajos ingresos. ¿Sí? Es decir, la diferencia salarial entre mujeres y hombres para bajos salarios es mayor que el promedio. Y para la parte alta crece un poquito, pero es un poco menor que el promedio, pero ha ido disminuyendo a través del tiempo esta brecha salarial en la parte alta. Entonces, así es como pensamos, pero lamentablemente este enfoque no nos puede decir exactamente si lo que estamos observando es discriminación o no, porque hay otras variables no observadas que no podemos saber si eso es lo que está determinando, ¿sí? O sea, por ejemplo, una variable no observada que es muy difícil calcular es experiencia laboral neta. Es decir, una mujer, por ejemplo, a lo mejor puede salirse del mercado laboral 1 o 2 años porque tiene hijos, que es mucho veces lo que ocurre en México, y después vuelve a entrar al mercado laboral y entonces puede estar recibiendo un salario menor simplemente porque tiene una experiencia laboral menor que un hombre con la misma edad, con el mismo título universitario. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si estas otras variables son las que estén determinando la diferencia salarial o sea verdaderamente discriminación. Pero lo que sí se observa en los datos es que para hombres, mujeres de la misma edad, con el mismo título universitario, viven en lugares similares, hay una brecha salarial. Eso es lo que se observa. ¿Existe discriminación en el mercado laboral? Es una pregunta súper interesante y es una pregunta que ha traído a muchos científicos sociales de cómo medir esto. El
cómo se mide discriminación es sumamente complicado, ¿no? Porque por diferencias salariales es muy complicado asignar si es discriminación o no es discriminación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, la literatura moderna en economía y en sociología de cómo mide este aspecto hay de dos formas. Una es de que puedas mandar actores, literalmente puedas mandar actores a lugares donde están solicitando trabajo y ver, mandas a mujeres, hombres de diferente parecido, los entrenas de la misma forma para ir a la entrevista y luego ver si les dan el trabajo o no. Esto es sumamente complicado y puede ser muy costoso para alguien, para un investigador, porque tiene que tener fondos para pagar actores y el entrenamiento, etcétera. Entonces, y sobre todo que la muestra es relativamente pequeña. Entonces, a lo mejor sí se puede decir algo, pero va a ser difícil generalizar. Entonces, otro aspecto de cómo se mide discriminación para saber si sí existe discriminación es por el método de mandar CVs ficticios a empresas. Entonces, este es un trabajo que yo tengo con mi coautora Eva Arceo del CIDE y lo que hicimos para tratar de medir y de descubrir si existía discriminación laboral de género y de raza en México fue mandar CVs ficticios a empresas. Entonces, lo que hicimos fue ir a un sitio de internet de que estaba pidiendo diferentes empresas piden por trabajo. Entonces nos enfocamos a trabajadores jóvenes recién universitarios. Nos enfocamos en este grupo porque esos son los trabajadores generalmente que van a internet, que buscan trabajo, entonces eran recién egresados y que fuera un grupo relativamente homogéneo que no tuviera experiencia laboral. Entonces fuimos a ese sitio a buscar a las empresas. Luego creamos CVs ficticios. De estos CVs ficticios los construimos con características que ya estaban en internet. Entonces simplemente generamos una base de datos de características, pedimos permiso a varios individuos para tomarles fotografía, a todos de la misma forma, con traje, peinados de la misma forma. Teníamos una foto de una persona blanca, una persona medio morena, una persona muy morena y no teníamos foto. Entonces teníamos un conjunto de 8 CVs, 4 mujeres, 4 hombres, donde variábamos el color de la foto. Las características del CV eran las mismas en promedio. ¿Sí? Eran las mismas. O sea, cada CV, o sea, si a una empresa le enviábamos 8 CVs, cada CV era diferente, pero en promedio era lo mismo. ¿Sí? Y esto era lo mismo porque lo generamos aleatoriamente. Entonces, si nos preocupa verdaderamente las características, es decir, de dónde se graduó, qué hizo en la universidad, si sabe inglés, si tuvo beca, si tuvo experiencia laboral o no, si se preocupa por eso, entonces nuestras características no deberían de tener ningún impacto porque todo es aleatorio, todos tienen aproximadamente lo mismo. Y en efecto, encontramos que ninguna característica es relevante para determinar que las empresas a las que les enviamos esos CVs les llamaran de vuelta. Nosotros enviamos alrededor de a 1,000 empresas en el DF, cerca de 8,000 CVs. Fue un trabajo muy arduo y muy meticuloso que hicimos y de esos CVs lo que encontramos es de que básicamente hay únicamente 2 características que a los empleadores les importan en esta muestra que nosotros enviamos. Y esas 2 características es la foto la que envías y el estado civil lo que envías. Realmente ninguna otra característica importa para los empleadores. Si tuviste becas, si tienes intención de moverte, dónde vives, de qué universidad vienes, sabes inglés, todas las cosas esas no importan para los empleadores en la muestra que nosotros enviamos. Las únicas características que importaban era estado civil y la foto. Y esto particularmente para mujeres. ¿Sí? Para hombres, una vez que restringimos el análisis por género para hombres y mujeres, bueno, aquí hay 2 resultados interesantes. El primer resultado es que para mujeres encontramos que las empresas las llaman más que a los hombres. ¿Sí? Nosotros tratamos de balancear las características de los CVs de tal manera que las carreras que escogimos son aproximadamente 50% mujeres, 50% hombres. Entonces, de entrada las carreras que escogimos eran 50%, 50%, pero llaman más a las mujeres que a los hombres. Es un resultado interesante. No tenemos una explicación, no podemos discriminar o no podemos saber qué posibles caminos por qué está pasando esto. Una posible hipótesis de por qué esté pasando esto es que, y que lo estamos investigando de hecho actualmente, es que si las mujeres, hay 2 posibilidades. Una, que las mujeres pidan un salario menor. ¿Sí? Entonces, si las mujeres se les puede pagar menos de entrada y el empleador piensa que eso puede pasar,
y puede tener mayor poder de negociación, sería una posibilidad de por qué le llama más a mujeres. Entonces es un canal que estamos explorando. Otro canal que no estamos explorando, pero que podríamos explorar en el futuro y que sería interesante, es de que los empleadores piensen que la productividad de las mujeres sea mayor por el salario que se les va a pagar, ¿no? Eso no lo sabemos, pero sería un canal interesante. Pero ese es el resultado que obtenemos, que las mujeres son de hecho 40%, tienen 40% más llamadas que los hombres. Una vez ya que separamos el análisis por mujeres y por hombres, para hombres básicamente no encontramos nada, es decir, ninguna característica es importante para los hombres. Pareciera ser que los empleadores tratan de escoger a cualquier hombre, aunque sí hay un ligero beneficio, aunque no estadísticamente significativo, para hombres casados, como que sí está este estereotipo de el hombre casado es más responsable, etcétera, pero no le daría mucho peso en términos estadísticos. Para mujeres sí hay un claro efecto en la foto y en el estado civil. Es decir, para las mujeres blancas solteras son las más llamadas en nuestra muestra. O sea, mujeres blancas que son solteras son las que tienen una mayor tasa de respuesta de las empresas. Y conforme nos vamos moviendo a una mujer medio morena, una mujer muy morena y sin foto, va disminuyendo las llamadas que hacen las empresas a esas mujeres. Es decir, si nosotros comparamos de hecho a la mujer muy morena con la mujer muy blanca, la mujer muy blanca recibe 22% más llamadas que la mujer muy morena. Entonces, al parecer sí se están escogiendo dependiendo de cómo salgas en tu foto. ¿Sí? El otro aspecto que es muy interesante es el estado civil. Las mujeres solteras reciben más llamadas que las mujeres casadas. Esto no pasa para los hombres. ¿Sí? Las mujeres solteras reciben más llamadas que las mujeres casadas. Este es alrededor del, si no me recuerdo, como el 15%. O sea, las mujeres casadas tienen que enviar 15% más CVs que las mujeres solteras. Y para hombres esto no ocurre. Entonces, sí hay un aspecto que en el mercado laboral mexicano, al menos para mujeres, el cómo te veas y el qué estado civil tengas, sí afecta en quién te va a llamar y cuántas veces te van a llamar. Una de las hipótesis que teníamos era que esta discriminación era derivada de quién estaba tomando la decisión. ¿Sí? ¿Quién estaba tomando la decisión de contratar a esa persona? Una hipótesis posible es de que la persona que lo esté haciendo es un hombre que esté prefiriendo mujeres blancas, solteras. Es una posibilidad. Nosotros tratamos de hacer este aspecto, pero no pudimos recuperar los datos, porque la mayoría de las veces la respuesta que nos daban, para esto teníamos celulares, diferentes celulares, un número de celular para cada persona, entonces nos llamaron muchas veces. Generalmente la persona que nos llamaba era la secretaria, o cuando nos contactaban por correo electrónico era un correo electrónico anónimo, entonces no podíamos asociar directamente quién estaba tomando las decisiones. Tampoco podemos saber exactamente el puesto, la empresa, o sea, puede ser un banco, pero no sabemos si es el banco corporativo o es una sucursal donde es el trabajo. Entonces no podemos diferenciar si este efecto es para cierto tipo de empresas o para cierto tipo de empleador. Pero yo creo que es un piso de qué es cómo funciona el mercado laboral, y creo que de ahí podemos ir construyendo para tratar de entender mejor cómo funciona el mercado laboral mexicano. ¿Qué implicaciones tiene la discriminación en términos de políticas públicas? Bueno, la evidencia es clara, ¿no? En mi opinión, la evidencia es clara en este estudio que hicimos. La evidencia muestra que la foto que tú pongas en el CV y el estado civil que pongas en el CV son determinantes para si te van a llamar o no, ¿no? Y requiere mucho más esfuerzo en encontrar un trabajo para una mujer casada que es muy morena en comparación con una mujer blanca que es soltera. Esas características son independientes de las características que deben de importar en el mercado laboral. Estas características no deberían de importar, ¿sí? Se dice, no, pero es que en verdad que las mujeres casadas son menos productivas porque va a salir más. No, eso no lo sabes. O sea, no lo sabes, no se puede tener esa inferencia antes de que ocurra. Eso precisamente es discriminación. Entonces, las implicaciones son muy importantes. Por ejemplo, en la Constitución en México, en la Ley del Trabajo, hay una relación de trabajo hasta que tienes la relación de trabajo, no antes.
¿sí? Ahora, si vamos a lo que hace el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, se dice que no se puede discriminar de género, raza, color, etcétera, pero las atribuciones legales que tiene para poder actuar son muy limitadas. Yo propondría un aspecto muy básico y muy sencillo para empezar a combatir la discriminación, que en los CVs, que las empresas que no se permita decir género, edad, así como no se permite decir religión, que no se permite decir género, que no se permite decir edad, y que en el CV que se envíe no se permite enviar fotografía ni que se diga estado civil. Ni en la entrevista, ni que en la entrevista el empleador te pregunte si estás casado o no estás casado. Es una pregunta personal. De entrada, sí, en las solicitudes de empleo oficiales, si vemos las solicitudes de empleo, todas las solicitudes de empleo te preguntan estado civil. Y no solo eso, o sea, o lo que es peor, no solo te preguntan si eres casado o soltero, te preguntan divorciado, o sea, que es aspectos mucho más personales que no se deberían de preguntar. Fotografía tampoco se debería de incluir. Entonces, con esos dos aspectos que quitemos de las solicitudes oficiales, la fotografía y el estado civil, vamos a mejorar mucho el combate contra la discriminación y más aún vamos a mejorar la igualdad de género que mucha falta hace en este país.